capítulo 12, una vez más, una semana más. Seguimos hablando de los dones espirituales que están en este texto. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Primera de Corintios 12, del versículo 1 al versículo 11. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque hay dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lengua, y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a sentarse. Hoy vamos a acabar con el don de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Siempre cuando acabamos me gusta hacer un repaso un poquito más extenso porque tal vez no se acuerda, empezamos hace 4 semanas esto, pero no se acuerda cómo empezamos. Y es bueno que recordemos así antes de entrar en la última parte. Decíamos que es un don de revelación juntamente con el de sabiduría y con el de discernimiento de espíritus. Es un don que revela cosas. En este caso lo que revela es el conocimiento. La palabra logos, palabra de ciencia, significa tema, significa discurso. Es la palabra que expresa un pensamiento, que expresa un conocimiento de parte de uno hacia otro. No es una palabra simplemente que describa algo, sino una palabra que lleva un mensaje. Eso es la palabra logos. La palabra gnosis, que significa ciencia, tampoco es simplemente una ciencia, sino que es aquello que lleva una idea, una fórmula, un principio que cada uno tiene que aplicar. Precisamente decíamos que la sabiduría es la aplicación del conocimiento que tenemos. Muchas veces no nos portamos o nos equivocamos a pesar de saberlo. Y cuando nos damos cuenta que nos hemos equivocado, decimos: no, si yo sabía que esto era así, pero no caí en el momento, ¿no? En el momento no me di cuenta, no pensé que tenía que aplicar ese conocimiento en este caso, entonces yo me quedé ahí como que me equivoqué. Entonces la sabiduría es la que evita eso y es la que aplica el conocimiento a una situación determinada en la vida, a una decisión, y por lo tanto el conocimiento es la base de esa sabiduría. Si usted no tiene un conocimiento correcto de las cosas, por mucha sabiduría que tenga, no va a hacerlo bien, porque tener el conocimiento correcto es la base. Este don evidentemente viene por el Espíritu, por revelación, para recordar las cosas que el Señor ya nos ha enseñado, y también para enseñar cosas nuevas si es que la situación lo requiere. Hay muchas circunstancias, hay muchas cosas que tal vez no están en la Biblia, no dice la Biblia,
Cuando pase esto, y de esto no está en la Biblia, pero entonces el Señor nos puede revelar lo que Él cree y necesita de eso. Es la mente de Cristo obrando en nosotros y enseñándonos. Puede ser algo privado, puede ser algo solamente para nosotros, algo que solamente sirva para nuestra vida. Pusimos el ejemplo de María. María, a pesar de tener esa revelación tan grande que tuvo y esa experiencia tan espiritual que tuvo, María callaba las cosas. Dice que guardaba esas cosas en su corazón. No lo dijo a nadie, lo guardó en su corazón. Era para ella solo, no era para el mundo, era para ella. Pero para ella le valió. Pero un día cuando encontró a Lucas, en algún momento que encontró a Lucas por ahí en uno de los viajes de Pablo, quizá cuando pasaron por Éfeso, donde se supone que vivía María, con Juan, pues de pronto ahí llegó Lucas y María le contó la historia, para que Lucas lo pudiera escribir en su evangelio. Y aquí la tenemos, la historia, ¿verdad? Esperó su tiempo. También Pablo, recordamos que tuvo una experiencia grande que dice que él fue llevado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre repetir. Y tardó 14 años en decirlo. Cuando llegó el momento de escribir a los Corintios su carta, él pensó que debía hacer referencia a eso para hablar de su capacidad de gloriarse si hubiera querido. Nosotros vemos ahí algo importante. No siempre lo que recibimos, el conocimiento que tenemos, tiene que ser compartido. A veces es solo para nosotros. Seguramente si nosotros fuéramos María o fuéramos Pablo, nos hubiera faltado tiempo para subirlo a las redes, para comunicarlo al mundo, para grabar un vídeo o qué sé yo qué, para comunicar al mundo lo que estaba pasando. Pero era algo privado. Cuando nosotros recibimos un conocimiento de parte de Dios, tenemos que buscar la sabiduría de parte de Dios. No basta. Cuando nosotros hablamos de lo que sabemos sin sabiduría, podemos dañar. Y podemos dañar mucho a otra persona. Tenemos no solamente que saber que decimos la verdad, que decimos lo correcto, que estamos hablando lo que es, sino también que lo estamos diciendo como Dios quiere que lo digamos. Es decir, para edificación. Hemos hablado de 4 clases de ciencia: la ciencia natural, la humana, que nosotros obtenemos a través de la educación, a través del colegio, a través de las experiencias de la vida, ¿verdad? Cada uno tiene su conocimiento. No todos tenemos el mismo ni lo tenemos igual, porque cada uno juzga las cosas dependiendo de cómo le van. De manera que cuando uno tiene un desengaño, pues de pronto esa persona o esa situación para él tiene un significado. Para otra persona que no ha tenido ese desengaño, esa situación no tiene el mismo significado. La experiencia nos da un conocimiento personal, y por eso también nos dice la Biblia que los ancianos tienen más ciencia. Han vivido más, tienen más tiempo, han aprendido más, han podido estudiar más, han podido conocer más, y los ancianos saben más que los jóvenes. No quiere decir que tengan más sabiduría, pero sin duda tienen más conocimiento. Es una cuestión de tiempo, es una cuestión de lo que uno ha podido recoger durante su vida. Esos conocimientos que se adquieren sin Dios, esos conocimientos que da el mundo, ese conocimiento que da la experiencia, no sirven, no son apropiados para dirigir nuestra vida espiritual. La experiencia, por muy clara que sea, no es lo que rige nuestra vida. Nuestra vida debe ser regida por la palabra. Aunque la experiencia esté ahí, no debe condicionarnos. En el tiempo del fin decíamos que iba a aumentar
esa ciencia, pero también decía que irían de acá para allá. O dicho de otra manera, aumentaría la ciencia, pero estarían desorientados. Y es exactamente lo que está pasando. Usted sabe que estamos en tiempos de gran conocimiento, pero el mundo va a la deriva, va de un lado para otro. Lo que ayer enseñaban como una verdad incuestionable, hoy ya dicen que no es así. Lo que ayer decían que eso había pasado así, ahora dicen que ha pasado de otra manera. En fin, van de acá para allá. Pero realmente la ciencia está aumentando. Mucho conocimiento mal aplicado, que más bien nos aleja de Dios que nos acerca. También hablamos de ese conocimiento sobrenatural maligno. Es bueno que lo sepamos. Es bueno que lo entendamos. Que quizá usted pueda decir, yo leí el horóscopo y acertaron. No crea en el horóscopo por eso, porque hay un conocimiento maligno. Hay un conocimiento que no viene de Dios. No negamos que hay conocimiento, porque el diablo tiene sabiduría, el diablo sabe, el diablo no es tonto, y el hombre cree poder llegar a esa sabiduría a través de medios como el tarot o tableras o brujerías o cosas por el estilo, y están queriendo acceder a esa sabiduría. Yo sé que puede haber una curiosidad, puede haber como un querer saber algo, y yo sé que es atractivo, pero ya vimos que está prohibido. En la palabra de Dios se nos prohíbe. ¿Por qué? Porque es un medio que el diablo va a usar su mente. Va a usar su mente, la va a desviar de la palabra. Entonces no vale que usted diga, no, pero es que esto sucedió. Sucedió, pero si no viene de Dios, olvídelo. No pasa nada, porque lo olvide. No necesita interpretarlo. No necesita buscar interpretaciones y buscar qué ha pasado, qué no ha pasado. Nada más, sino decir, viene de Dios, no viene de Dios, no me interesa. Entonces yo voy a buscar ¿qué? Un conocimiento espiritual. Ese conocimiento espiritual también lo tiene todo hombre. Es un conocimiento natural. Es algo que nace con el hombre. El hombre no solamente es carne, no solamente se guía por los sentidos. Todo hombre en todo lugar tiene conceptos morales, tiene conceptos espirituales. Sabe que hay algo bueno y sabe que hay algo malo. Y sabe que lo bueno es lo que hay que hacer y lo malo es lo que hay que evitar. Nosotros decíamos que requiere un razonamiento, requiere un esfuerzo dejar de creer en Dios. Es decir, cuando usted despierta, usted empieza a pensar, usted dice, debe haber algo, debe haber alguien, y tratar de negar eso, pues requiere un razonamiento, requiere convencerse de que no hay nadie y tratar de buscar explicaciones fuera de ese alguien de todas las cosas que usted ve, desde la naturaleza hasta el hombre, todo nos habla de Dios. Y ahora no vamos a alargarnos en esto, pero todas las cosas que usted ve, pues han sido creadas por alguien. El hecho de que el hombre tenga ese concepto moral nos demuestra que no puede venir de una evolución. ¿En qué momento la evolución puso conceptos morales en la carne? Es evidente que no puede ser así. Todos los pueblos, en todo lugar, creen y tienen dioses. Usted descubriera ahora un pueblo nuevo en medio del Amazonas y usted vería que ese pueblo tiene dioses. Y más que eso, descubriría que ese pueblo cree que no está haciendo bien, cree que es pecador y tiene que aplacar la ira de los dioses con ofrendas y con sacrificios, porque sabe que no hace lo bueno. Eso está inherente del hombre, es un conocimiento del hombre espiritual, que no lo adquiere en la enseñanza, sino que lo tiene. Luego la enseñanza se lo moldea, se aprovecha de eso para darle unas consignas, darle unos mandamientos, que esa persona las va a tomar como mandamientos morales,
y va a querer andarlos. Por lo tanto, es importante que ese conocimiento espiritual natural que usted tiene, deje que sea moldeado por la palabra de Dios. Solo por la palabra de Dios. Que no sea moldeado por la sabiduría del diablo, ni sea moldeado por la sabiduría del mundo, sino que sea moldeado por la sabiduría de la palabra de Dios. Finalmente empezamos a hablar del don de conocimiento, del don de ciencia. Decíamos, no es un fenómeno psíquico, no es algo que usted va a adquirir en los libros, no es algo que usted va a adquirir en la Biblia. Eso sería un conocimiento normal que usted aplicaría en su vida. Es una revelación sobrenatural de hechos, ya sea presentes o pasados, que no pueden ser aprendidos o no podríamos aprenderlos de otra manera que no fuera por revelación. Recordamos los ejemplos que pusimos. Samuel conocía el tema de las asnas de Saúl, sabía que las habían encontrado, sabía que las habían perdido, nadie se lo había contado, no lo había leído en ningún libro, pero Dios le reveló, y le reveló también que Saúl estaba buscándolas, y le dijo, dile a Saúl que ya las han encontrado. Amén. Es algo que él recibió por revelación de parte de Dios. Igualmente el día de la unción de Saúl delante del pueblo, Saúl se escondió y Dios dijo, está allí. Y allí está, efectivamente, ¿no? Es así como nos llegan esas palabras de ciencia. El profeta Natán supo del pecado de David, supo que la muerte de Uzías en el frente no había sido la casualidad, no había sido la fatalidad. Seguramente todos pensaron que era normal que un soldado muriera en una batalla, y cuando se enteraron de que Uzías había muerto, pues la familia, los amigos dirían, pobre, le tocó, él era soldado, él sabía que iba y podía morir, y murió para defender su patria y todo esto. Pero Natán recibió revelación de Dios y le dijo a David, tú lo mataste, porque lo supo. Eliseo descubrió las mentiras de Giezi, descubrió dónde estaban los sirios. Cada vez que los sirios se movían, le decía al rey, ahora los sirios están en este lugar, ahora están en aquel otro. Ahías también, cuando la mujer de Jeroboam quiso engañarle disfrazándose, a pesar de estar ciego, de no ser capaz de ver bien, también el Señor le mostró lo que había ahí. Nosotros hemos visto ejemplos en la vida de Jesucristo, que podemos aplicarlo como que Jesús como Dios lo sabía todo. Pero también como hombre Él se limitó a nuestras limitaciones, y por lo tanto fueron revelaciones especiales que tuvo en su carne. Sabía que el paralítico era pecador, sabía los pensamientos de la gente cuando le perdonó los pecados, sabía que el ciego de nacimiento no era por su pecado, sabía la situación exacta de la samaritana, de cómo había sido su vida hasta ese momento, sabía lo del cántaro con agua en la Pascua, y sabía también que Judas le iba a negar y que le iba a entregar. Todo esto son ejemplos de ¿qué? De la obra del Espíritu. El Espíritu obra dando conocimiento. Insisto que son conocimientos que no podían adquirir en ningún lugar, que no lo podían saber por medios que no fueran la revelación del Espíritu Santo. En la iglesia también pasaron algunos casos. En Hechos 5, 3 y 4. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
Ananías y Zafira vieron que algunas personas, algunos hermanos, estaban vendiendo sus propiedades y estaban trayendo el dinero a los apóstoles. Y eso evidentemente pues era agradable, era bueno, y se dieron cuenta que eso daba prestigio quizá al que lo hacía, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a hacer nosotros lo mismo, pero vamos a sustraer algo, nos vamos a quedar algo nosotros. Entonces nosotros vamos a ir a la iglesia y vamos a decir, nosotros hemos vendido la heredad y aquí está lo que valía nuestra heredad. Nadie tiene por qué enterarse de nada. De hecho, fue raro que alguien pudiera enterarse, ¿verdad? ¿Usted da su diezmo? Yo no sé si es su diezmo o no. Yo no lo sé. A lo mejor usted tendría que dar 200 euros de diezmo y da 50. Yo no lo sé, ni lo puedo saber. A menos que Dios me lo revelara, claro. Ahí tendría una palabra de conocimiento de parte de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Porque el pecado de Ananías y Zafira no fue que sustrajeran, no fue que se quedaran una parte. Porque Pedro les dice, no, si es que lo podíais quedar todo, si la heredad era vuestra. Si hubierais querido guardaros todo, pues os lo quedáis todo y no pasa nada. Pero lo malo es que han mentido. Y es el único caso que una mentira se castiga con pena de muerte. Porque en el Antiguo Testamento la mentira no se castigaba con pena de muerte. Pero en el Nuevo Testamento Pedro les da esa palabra por palabra de conocimiento. Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. También Pedro tuvo más revelaciones en Hechos 8, 20 a 23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta historia nos muestra cómo Pedro recibió revelación sobre la condición espiritual de este hombre. Lo que él hizo, digamos, no fue tan grave, no fue tan horroroso. Si alguien de pronto viniera a la iglesia y viera que oramos y de pronto la gente pues recibe, y alguien viniera y nos dijera, ¿cuánto vale que ustedes oren por nosotros? O ¿cómo podrían explicarme cómo se ora? O ¿cuánto estoy dispuesto a darles dinero porque me enseñen cómo se puede orar y que la gente sea sanada? Nosotros lo tomaríamos como algo de ignorancia, ¿no? Diríamos, esta persona no sabe lo que está hablando. Yo una vez fui a orar a un lugar, fui a visitar a una hermana que estaba allí, un poquito aislada, la acabamos de conocer y quería que orara por su hijo y estaba preocupada. Me dijo, yo quería que oraran por mi hijo, pero no tengo ahora ninguna foto aquí. Ignorancia, ¿no? Yo le dije, no, hermana, no hace falta fotos para orar por alguien, ¿verdad? Pero cada uno tiene su ignorancia. Yo, si hubiera venido alguien, hubiera visto aquí un aviamiento, yo hubiera dicho, uy, yo quiero tener esto, que hay que pagar algo, lo que sea, yo lo tomaría como un tema de ignorancia. Pero Pedro recibió una revelación de que ahí había amargura, de que había una hiel de amargura. ¿Cuál era esa hiel de amargura? Simón había sido considerado en ese lugar como Dios casi. Lo que él hacía con sus brujerías era considerado como de Dios. Y cuando él se convirtió y dejó de hacerlo, perdió esa posición en medio del pueblo. Y cuando vio que los apóstoles hacían eso, quisiera volver a tener esa posición él. Dice, yo voy a volver a ser como los apóstoles aquí. Y eso se le reveló a Pedro. También en Hechos 9, del 10 al 12.
el Señor le dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el oro. Del 12. Había visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que le cobre la vista. Ananías. ¿Quién era Ananías? Ni idea. La Biblia le llama un discípulo. No le llama un apóstol, no le llama un pastor, no le llama un evangelista, le llama un discípulo que se llamaba Ananías. Y Dios le dio palabra de ciencia a este hombre. Dios le habló y le reveló por medio del Espíritu el nombre de la calle donde estaba Pablo, la calle de la derecha, el nombre de la persona que estaba hospedando a Pablo, que se llamaba Judas, el motivo o el nombre de la persona a la que era enviado, que era Saulo de Tarso, lo que ese hombre estaba haciendo, que estaba orando, y que esa persona, Saulo, había recibido la visión y vio a Ananías y le dijo que él estaba capacitado para sanarle, y recobró la vista. Fíjese cómo recibe este hombre palabra de ciencia, es decir, los hechos que estaban sucediendo o que ya habían sucedido. La situación en la que Pablo estaba allá en Damasco, Ananías no podía saberla, nadie vino a avisarle, nadie vino a decirle, pero Dios le reveló cuál era la situación actual y también recibe la palabra de sabiduría, es decir, lo que Ananías tenía que hacer. Porque no me basta con que sepa que hay un Saulo que está orando, que está allí, tal y cual, sino ¿qué hago yo? Entonces Dios le dijo que tenía que ir y lo que tenía que hacer. En Apocalipsis, Juan, en los capítulos 2 y 3, revela la condición espiritual de las iglesias de Asia. 7 iglesias de Asia. Juan no estaba allí. Juan no estaba en esas iglesias. Juan, en ese momento, cuando fue llevado cautivo, él era pastor en Éfeso. Las demás iglesias no eran suyas, pero ya estaba en Patmos. Ya no estaba allí, no podía saber cómo estaba cada iglesia. Pero Dios le dio esa palabra de ciencia. Amén. Él no lo supo porque le trajeron informes o porque le dijeron, hemos visto cómo Pablo a veces responde a los informes que le traen, ¿verdad? O sea, el informes, aquí en esta iglesia está pasando esto, y él escribe una carta y dice, bueno, está escribiendo la carta, ¿por qué? Pues porque le han dicho. Pero en este caso Juan recibió una revelación, una palabra de ciencia. Fíjese pues cómo el Señor ha obrado y obra todavía hoy. Hay un caso muy interesante en el que los ángeles son usados para dar esa palabra de ciencia. En Hechos 10, del 1 al 6. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamado de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis.
Dios le dice a Cornelio, por medio de ángeles, recibe instrucciones de parte de Dios. Esto es así porque Cornelio no era creyente. Cornelio no era judío. Cornelio no fue el primer gentil convertido. Probablemente el primer gentil convertido fue el día de Pentecostés, porque allá habían judíos y prosélitos. Los prosélitos eran gentiles, pero que abrazaban la fe judía, como el eunuco, que él pues era un gentil, pero él iba leyendo al profeta Isaías, porque estaba creyendo en el Dios de los judíos. El caso de Cornelio no era así, pero aquí vemos cómo le mostró a Pedro, con esta historia, que estos dones, que la palabra, que el Espíritu Santo no eran solo para los judíos, sino también los gentiles. Tenemos aquí un romano que además era soldado, era un oficial del ejército de ocupación de los judíos, pero era temeroso de Dios y que además ayudaba a los judíos. Nos dice la Biblia que él recibe la visita de un ángel. ¿Qué le dice este ángel? Se lo dice el ángel porque él no tiene el Espíritu Santo. Él no puede recibir una palabra de conocimiento directamente porque no tiene el Espíritu de Dios. Entonces va a recibirlo a través de ese ángel, pero va a recibir palabras de ciencia. Tiene que enviar hombres a una ciudad concreta, a la ciudad de Jope. Tiene que buscar a una persona que se llama Simón Pedro. Cornelio no conocía de nada a este señor. Cornelio no sabía dónde estaba. Cornelio tampoco podía saber que este Simón Pedro estaba en casa de otro Simón que era curtidor de pieles. Eso tampoco lo podía saber él. Tampoco podía saber que esa casa estaba a la orilla del mar. Todo esto que nos dice está revelando cosas que están pasando, con un propósito evidentemente, porque siempre Dios revela con propósito. Pero con ese propósito Dios le está dando una información a este hombre que no podía conocer de ninguna otra manera. No fue un hombre que buscara a Dios, no fue un hombre que estuviera leyendo la Biblia, diciendo dónde hay una iglesia, que me voy a congregar. No está hablando de un hombre que está buscando de Dios, sino de un hombre que simplemente era temeroso de Dios. ¿Y de qué Dios era temeroso? Pues probablemente de sus ídolos, porque no conocía a otros, pero era temeroso. Es decir, tenía ese sentir, y por lo tanto, Dios le dice a este hombre lo que tiene que hacer para llegar a la conversión. Al mismo tiempo, Dios le habla a Pedro. ¿Cómo le habla a Pedro? A Pedro ya le habla directamente por una visión. Pedro tiene el Espíritu Santo, no necesita ningún ángel. Y él tiene una palabra de sabiduría para saber qué tiene que hacer. Pedro no habría ido a casa de Cornelio si no hubiera recibido esa palabra. No hubiera ido a casa de un gentil. Sin la intervención de Dios en esa visión, Pedro nunca hubiera pisado la casa de Cornelio. En Hechos 10, 17 a 20. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mientras Pedro está viendo esa visión y está perplejo, está diciendo: ¿qué significará esto? ¿A dónde me lleva esto? Qué buena actitud la de Pedro. Amén. Pedro no trató de interpretar la visión por sí mismo. Pedro estaba tratando de averiguar qué sería eso.
Y mientras él está ahí, llegan estos hombres. Y Dios le da una palabra. He aquí 3 hombres te buscan. Esto es una palabra de ciencia. Todavía no han llegado. Todavía no han llamado a la puerta. Todavía no han preguntado por él. Pero Dios le dice a Simón, 3 hombres te están buscando. Y le dice, palabra de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Gloria a Dios. Baja y ve con ellos, sin dudarlo, porque yo los he enviado. Fíjese cómo la palabra de ciencia, sobre que esos 3 hombres buscaban, y la palabra de sabiduría, sobre lo que debía hacer. Entonces, cuando esos hombres llegaron, tocaron la puerta y dijeron, ¿está aquí un tal Simón Pedro? Pedro dijo, esto es lo que yo estaba esperando. Eso es lo que Dios me dijo. Eso es la confirmación de que eso que yo escuché o que yo vi en esa visión es verdad. Yo tengo que ir con estos hombres. Y él se va a casa de Cornelio. Gloria a Dios. Aleluya. Si no, no hubiera ido. Él llega a casa de Cornelio con todos. Lo primero que le dice a Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Que no es la mejor manera de empezar una relación. No es la mejor manera de evangelizar. No es la mejor manera que cuando usted llega allí a casa de alguien le diga, usted sabe lo abominable que es para mí venir a casa de un adúltero. Eso no queda bien, ¿eh? Pero Pedro lo hizo. Y le dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. ¿Usted es hijo de Israel? No, perdón, fue a los hijos de Israel. Sobre que todos los que creyeran en él iban a recibir perdón de pecados. Eso no se lo envió a los romanos, no se lo envió a los cornelios, se lo envió a los hijos de Israel. Pedro está testificando lo que él sabe, hasta que él ve que se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Gloria a Dios. Y entonces sí él entiende todo lo que había pasado hasta ese momento. En Hechos 44, perdón. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Eso ya le convenció. ¿Cómo supo Pedro que había caído el Espíritu Santo? Hablaron en lenguas. Amén. Cuando él testifica de esto, dice, hablaron en lenguas como nosotros al principio. Pedro identificó inmediatamente eso con el día de Pentecostés. Él dijo, hablaron en lenguas como nosotros al principio. Nosotros al principio hablamos en lenguas. El día de Pentecostés hubo llamas de fuego. Aquí no. El día de Pentecostés hubo un viento recio. Aquí no. Pero se habló en lenguas. Amén. Y esa es la señal. Amén. Las lenguas de fuego no son la señal. El viento no es la señal. La señal es el hablar en lenguas. Entonces él cuando ve eso, entiende claramente, porque estaba allí y cómo el Señor estaba abriendo la puerta a los gentiles. Él defenderá esa posición en el concilio de Jerusalén, sin mucho éxito. Los judíos no le hicieron mucho caso. También Pablo estaría argumentando sobre los milagros que habían sucedido entre los gentiles y tampoco le harían mucho caso. Como vimos, tuvo que ser Jacobo con una palabra de sabiduría de parte de Dios que convenciera a la gente. Así que tenemos que hablar un poquito de la diferencia entre esta palabra de ciencia y la palabra de sabiduría. Palabra de ciencia se refiere a hechos, presentes o pasados, cosas que han pasado o que están pasando, o que son así. Aquí hay un señor, ves a tal sitio, pregunta por tal, aquí hay una persona que hace esto, este te está quitando dinero de lo que cogió, en fin, algo que está pasando. La ciencia me dice que ha pasado, lo que pasa, me da detalles de esas cosas. La palabra de sabiduría me dice cómo lo debo aplicar,
Por lo tanto, la palabra de ciencia es la palabra del presente, de lo que está pasando. Y la palabra de sabiduría es la palabra del futuro, lo que hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer con lo que yo sé? ¿Cuántas veces nos ha llegado un conocimiento y decimos, bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Sabiduría me dice qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a pasar. No debemos confundir sabiduría con profecía. La sabiduría es lo que debe hacer el hombre. La sabiduría me dice lo que tengo que hacer yo. La profecía dice lo que va a hacer Dios. Ambas se refieren al futuro, a veces. Pero en el caso de la palabra de sabiduría, lo que me está diciendo es lo que yo tengo que hacer. Mientras que la profecía me diría lo que Dios va a hacer. Porque para eso es Dios. ¿Eh? Por tanto, el don de profecía es algo que edifica, que exhorta, que consuela, porque nos está diciendo lo que Dios va a hacer. Está diciendo lo que Dios va a obrar. Mientras que el don de sabiduría no nos exhorta, sino que más bien nos indica qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que debemos hacer para hacer su voluntad. Nos guía a hacer su voluntad en una circunstancia cualquiera. A veces es difícil separarlos, muchas veces operan juntos, y es bueno que así sea, pero es bueno que nos demos cuenta que esas son cosas que Dios hace. Es decir, que aunque nosotros no sabemos mucho, el Señor nos puede revelar. Y aunque nosotros estemos desorientados de qué tenemos que hacer, el Señor nos lo puede mostrar. Hemos visto, por ejemplo, en Cornelio, en la casa de Cornelio, esa palabra de ciencia, cuando le dice lo que está pasando a Pedro: y 3 hombres te buscan. Podían no haberlo dicho, podían haberle dado esa palabra de ciencia, pero le da esa palabra de ciencia y le da una palabra de sabiduría. Le dice: levántate y desciende y no dudes en ir con ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando él viera a esos 3 hombres llamar a su puerta, él sabe lo que tiene que hacer. Es la confirmación de que lo que había recibido era de parte de Dios. Y si él va a bajar y va a ir con ellos, no es porque él lo sienta así, no es porque él lo crea así, no es porque él quiera ir a casa de Cornelio, sino porque Dios le ha dicho que vaya. Y Pedro obedece. Levántate y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Gloria a Dios. Nunca Pedro hubiera llegado a esa conclusión por sí mismo. Nunca hubiera llegado a esa idea por sí mismo. Pero Dios se lo revela. Igualmente Ananías sobre Pablo. Cuando Ananías recibe la visión, recibe el encargo, lo primero que hace es decirle a Dios que ese hombre, Saulo, era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, que era un hombre que estaba dañando a la iglesia. Él mismo confesará que los forzaba a blasfemar a los hermanos. Y cuando Ananías recibe el mandamiento de ir allá, él está diciendo: pero Señor, tú sabes que este hombre está asolando a la iglesia. Ananías se lo dice a Dios, a lo mejor porque cree que Dios no lo sabe, no sé. Porque a veces somos así, ¿verdad? Queremos poner nuestra sabiduría delante de la sabiduría de Dios. Ananías sabe que ese hombre asolaba a la iglesia, pero Ananías no sabe lo que ese hombre estaba haciendo ahora. No sabe cuál era la situación ahora. Eso solamente Dios se lo podía revelar. Entonces Dios le da a él instrucciones muy precisas. Busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Ya ha tenido una visión y te ha visto a ti. Ananías se resiste, pero recibe la palabra de sabiduría. Le dice lo que tiene que hacer y lo que pasará en el futuro. En Hechos 9, 15 y 16.
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué grandeza, hermano, qué grandeza de Dios compartiendo con Ananías estas cosas. Qué grandeza de Dios, hermano. Dios le podría haber dicho a Ananías, tú haz lo que yo te digo y calla. Pero él le dice a Ananías, le comparte con Ananías, le da una palabra de sabiduría, ve. Le dice, ve, porque es un instrumento escogido. Aleluya. Y le da una profecía, le dice que él va a estar en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y le dice que él le mostraría cuánto es necesario padecer por causa del nombre de Jesús. Esto convence a Isaías, porque Isaías se siente ahora parte de la obra de Dios. Ahora Isaías no va a casa del que persigue a la iglesia o del que asola a la iglesia, sino va a casa del que va a llevar el mensaje delante de reyes y delante de gentiles. Sabiduría y ciencia unidos. Cuando eso sucede en nuestra vida, no podemos errar. Cuando tenemos el conocimiento correcto y la sabiduría de parte de Dios para aplicarlo, no podemos errar. Responsable. ¿Dónde tenemos que buscar estas cosas? En el Señor. Amén. No busquemos en otro lugar la sabiduría. No miremos cómo lo hace el mundo para imitarles. Pensemos que todo esto está en Cristo. En Colosenses 2:3. Porque nuestra exhortación no Colosenses 2:3. En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. La palabra sabiduría usada aquí es la misma palabra que se usa para palabra de sabiduría, y la palabra conocimiento que se usa aquí es la misma de palabra de ciencia. Eso está en el Señor y allí tenemos que ir a buscarlo. ¿Cómo lo podemos identificar? Hermano, pensemos un momento. Cuando nosotros hablamos, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué lo hablamos? ¿Es necesario hablarlo? ¿Es seguro? ¿O solamente hablamos porque queremos? Porque necesitamos decirlo. A veces hace mucho daño. Porque aunque lo que decimos es la verdad y es correcto, ni es el tiempo de decirlo, ni lo decimos con sabiduría. Amén. Hay maneras de hacerlo buenas. Y tan importante es que usted conozca la verdad como que usted sepa transmitirla. Porque si usted coge un puñado de maíz para darle a las gallinas y se lo tira así, las gallinas se van. Si se lo da así, las gallinas vienen. Y esa es la diferencia. El usar sabiduría. Por eso si usted tiene una palabra de conocimiento sobre algo, sobre algún hermano, sabe algo, antes de ir ahí rápido a hablar, póngase delante de Dios Amén. y pídale sabiduría. Porque cuando uno hace las cosas con sabiduría, el otro la recibe con paz. Amén. El otro la recibe bien. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que va a obrar en usted palabra de sabiduría, también va a obrar en el otro. El mismo Dios que le ha dado a usted la ciencia, también va a obrar en el otro, para que el otro pueda recibir. A veces cuando estamos disgustados, estamos enemistados, estamos en una situación desagradable, explotamos
¿Y qué pasa cuando explotamos? Que yo no digo que digamos mentira. Que usted luego diga, no, yo lo que diga es verdad porque yo sé que es verdad. Sí, mucha ciencia hay aquí. Pero recuerde que el conocimiento es magnífico. ¿Ah? Recuérdelo. No tenemos que usar el conocimiento sin sabiduría. En general, hay una sabiduría normal, humana, ¿verdad? Usted sabe la manera de hablar con la gente, usted sabe lo que está bien, porque usted sabe cómo le dirían a usted también si le hablaran así. Entonces usted puede ver cómo hablan los demás, cómo se porta con los demás, y digamos que para eso tampoco necesita una revelación del Espíritu. ¿Mm? Pero si alguna vez la necesita, como estos casos que hemos visto, si alguna vez se ve impotente, si alguna vez dice no sé qué hacer, si alguna vez dice no sé qué está pasando, entonces usted puede orar a Dios, puede pedirle a Dios que le muestre, que le revele, que le enseñe. Y usted puede ir allí. Yo me imagino que Ananías, cuando fue a ver a Pablo, tenía ganas de decirle 4 cosas. Yo me lo imagino, porque hubiera sido lo que yo hubiera tenido ganas de hacer. No, o sea, yo hubiera llegado allí, ahora sí, ¿no? Ahora sí quieres que ver por ti, ¿no? Han matado a todos mis hermanos de Jerusalén y ahora quieres ¿qué? ¿Qué quieres tú? ¿Ah? A uno le dan ganas. No puede evitar uno que le den las ganas, pero sí puede evitar hacerlo. Sí puede evitar hacerlo. Repito, sí puede evitar hacerlo. Evítelo. Sea sabio siempre. Haga las cosas con sabiduría siempre. Usted me diga, no, es que yo tenía ganas de decirle 4 cosas. Vale, pero no se las diga. Eso sí está en su mano. A lo mejor sigue queriendo decírselas. Eso no lo podemos evitar. Tiene ganas de decírselo, no lo podemos evitar. Pero podemos evitar decírselas. ¿Cómo? Pues con sabiduría. Aplicando nuestra sabiduría. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno pues, hermano, que usted pueda tener una palabra de ciencia de parte de Dios y que pueda tener una palabra de sabiduría de parte de Dios. Pero también hay esa sabiduría y esa ciencia naturales, espirituales, que vienen de parte de Dios y que usted puede cuidar, puede moldear por la palabra y puede hacer que su vida y sus palabras sean palabras sabias, su conocimiento sea conocimiento exacto de las cosas de Dios y de la verdad de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, vamos a cantar. Aleluya. La ley de Dios. Oh, yeah.